Bueno, entonces, como estaba diciendo, el sistema escolar que tenemos actualmente quedó cimentado en la Edad Media. Y vamos a seguir escribiendo. Ya a principios. La Santa Inquisición Dime. fue mucho después, ¿verdad? Sí, igual es otro periodo que sería interesante tocarlo. Igual con muchos mitos que no son ciertos. Pero bueno, ahorita si no me voy a extender sobre eso. Ahorita vamos a ver esto y ya después quizás haga un comentario. Bueno, entonces, ¿en qué estaba? Ah, sí, ya a principios de la época surgieron las primeras escuelas en los conventos. A partir del año 1100 se contó con las escuelas de las catedrales y alrededor del año 1200 se fundaron, ¿qué creen? Las primeras universidades. Las primeras universidades. Esta fue durante la Edad Media, no fue la época oscura, como muchos dicen. Oscura, como les dije, en el sentido de ignorancia, ignorancia académica. Pero no, no es cierto. Aquí se fundaron todo el sistema académico. Más bien, aquí es donde se fundó el sistema académico actual. Las universidades, las escuelas, y todo fue creación, aunque les duela a algunos, de la Iglesia Católica. Incluso hoy en día, las materias, y ahorita esto lo estoy sacando, digo, por si tienen curiosidad, de un libro de filosofía que se llama El mundo de Sofía. A ver si lo ven en pantalla. Aquí, sí se ve, ahí está. Entonces, sí es un libro, pues sí, sobre los filósofos, sobre la historia de la filosofía. No es un libro religioso, digo, cristiano, es un libro de filosofía. Y admite esto, que fue la iglesia la que fundó las primeras universidades y las escuelas. Incluso hoy en día, las materias están divididas en diferentes grupos o facultades, como decimos actualmente, como en la Edad Media. Es decir, prácticamente se sigue lo mismo que se fundó en la Edad Media. Creo que no se ve todo, voy a achicar la pantalla. Si alguien no puede ver, me dice. Ahí está. Copien todo eso.
Voy a poner pausa en lo que copian. Bueno, entonces, efectivamente, se crearon las primeras escuelas. La Iglesia Católica las fundó. Como se dieron cuenta que al enseñar la palabra de Dios se debía enseñar a leer y a escribir, pues efectivamente así lo hicieron. Y más tarde no solamente enseñaban a leer y a escribir para enseñar la palabra, sino también para que la gente lo supiera, para que aprendiera a leer, escribir y tuviera un oficio, ¿no? Entonces, por eso dice acá que primero se crearon escuelas en conventos y ya después en catedrales. Esto siguió también durante muchos siglos. Por eso también aquí en México, en las iglesias hay iglesias que tienen salones grandes. Es porque ahí se enseñaba, se daba clases, se enseñaba a la gente a leer, a escribir y varias otras cosas. Como en la Soledad de la catedral de la basílica, perdón, de la Soledad, tiene ahí salones grandes porque ahí se enseñaba, ahí se daban clases, hace siglos, cuando era la colonia, ¿no? Igual en la catedral hay salones grandes porque ahí también se enseñaba. Y así con muchas iglesias alrededor del país. Antiguamente se enseñaba a la gente, se le educaba. Dice, y también después se fundaron las primeras universidades. Entonces sí, fue creación durante la Edad Media de la Iglesia Católica. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. No, Bueno, una de las primeras universidades fue la Universidad de Bolonia. Fue de las primeras universidades creadas. Ay, disculpen. Ay, me dio eructo. Bueno. Entonces, continuemos. Bueno, y como les dije, bueno, aquí voy a parar compartir pantalla. Esto lo saco del libro acá, del mundo de Sofía. Es un libro sí gordo, pero bueno, de esta parte de la Edad Media, esa información de aquí la saqué. Es un libro de filosofía, de historia de la filosofía. No es ¿cómo se dice? Un libro cristiano, es de filosofía. Hasta si lo leen, es casi una filosofía hasta cierto punto atea, la del libro. Entonces, pero admite que esto hizo la Iglesia Católica, que creó las escuelas. Bueno, entonces, sigamos. Dentro de este periodo de la Edad Media, surgieron varios filósofos, muchos filósofos, no fue un periodo así de inactividad, obviamente, mental, ¿no? Aquí, aparte de fundar escuelas, aquí hubo demasiados, filósofos. Podemos ver a muchos, pero uno de los que vamos a ver va a ser San Agustín. Por- su tío, San Agustín de Hipona. Bueno, Hipona era el lugar donde fue obispo, principalmente, por eso se especifica de dónde era, porque hay otro San Agustín, nada más que lo que se hace para diferenciarlos es decir en dónde actuaron principalmente. Bueno, él se puede decir, bueno, él prácticamente con él inicia la filosofía en la Edad Media. ¿Por qué con él inicia? Porque él fue como que antes del periodo, él prácticamente, con él inicia el periodo de esta filosofía, porque él vivió en los años 354 al 430 después de Cristo, ya en la era cristiana. A ver, bien. Digo, porque la Edad Media oficialmente los historiadores lo ubican en el 476 y Agustín ya había muerto prácticamente, tenía pocos años de morir, pero prácticamente con él inicia la filosofía de la Edad Media. A ver, copien. Bueno, y aclaro que esto no va a ser una clase de religión, sino que sí, hay que ver aspectos de su filosofía. Vamos a ver qué dice. Y les digo, en cualquier curso de bachillerato de al menos hace 5 años,
sí, se enseñaba a San Agustín. Ahorita creo que ya no, con esta nueva escuela mexicana. Digo, así se llama el nuevo plan de estudios. Creo que ya no lo enseñan. Nada más van a enseñar a puro marxismo. Bueno, entonces, ¿quién fue San Agustín? Como siempre, vamos a dar unos pequeños detalles de su vida. Vamos a ver. Vamos a ver, aquí dice, nació el 13 de noviembre. Ay, espérame, como es una página con... Ahí está un poco lento. Bueno, entonces dice, nació en el 13 de noviembre de 354 en Tagaste, en el norte de África. El padre de Agustín fue Patricio y su madre Mónica. Su padre no era cristiano, pero su mamá sí se convirtió al cristianismo. Y ya después aquí dice, gracias a su esposa, bueno, a la mamá de San Agustín, su papá se convirtió, se bautizó poco antes de morir. Luego dice, bueno, aquí yo voy a dar un pequeño resumen de su vida, porque la he leído. Y bueno, y si quieren verla, hay una película sobre San Agustín, que prácticamente resume, ¿no? Sobre estos aspectos. Bueno, San Agustín era un joven que sí, que vivía violencias por parte de su padre, era un hombre violento. En ocasiones lo golpeaba y sí, era un hombre violento. Entonces, Agustín, bueno, fue a estudiar a otro lado, como quería salirse, ¿no? De ese ambiente, ¿no? Quería huir. Fue a estudiar a otras ciudades. Aquí lo dice. Fue a estudiar. Espérame. Bueno, creo que sí viajó hasta. Bueno, aquí ahorita lo digo. Pero sí, fue a estudiar a otro lado. Sí, disculpen, se me fue la ciudad. Y ahí se unió a una secta de otro culto, ¿no? Agustín fue atraído a ese tipo de secta porque por sus argumentos aparentemente racionales, ¿no? Era como una secta que atraía a sus seguidores por medio de supuestamente intelectualismos, así, con estudios. Por eso Agustín, como tenía ese afán de la búsqueda de la verdad, por eso también estudió leyes, las leyes de ese entonces. Digamos que era abogado, se estudió como abogado. Entonces, él tenía un afán por buscar la verdad, un afán que tenía desde su juventud y que la siguió durante toda su vida. Él tenía ese afán de buscar la verdad. Él, al ver distintos casos que se topó, de casos legales, de violencias, etcétera, este, se empezó a decepcionar de su carrera de abogado. Entonces, empezó a buscar, como les dije, otro tipo de inspiraciones, ¿no? Otro tipo de cosas. Y es por esto que cayó en una secta, se llamó arrianismo. Entonces, que también combinaba cultos a la naturaleza, como que buscaba dioses en la naturaleza, ¿no? Entonces, y como era atraído por sus argumentos aparentemente filosóficos, Agustín pues cayó ahí. Cayó ahí durante muchos años, creo 20 años estuvo ahí metido. Después, Agustín conoció a un obispo que era igual, era muy, muy inteligente. Sabía mucho de la filosofía de los griegos, etcétera, y obviamente del cristianismo, ¿no? Era obispo. Entonces, Agustín pues empezó como que empezó a escuchar, ¿no? Sus argumentos. Primero lo llamaron para combatir filosóficamente a ese obispo, para ganarle en argumentos, pero salió al revés. Al oír a este obispo, empezó a escucharlo, empezó a simpatizar con lo que decía, empezó a ser llamado, ¿no? A esos argumentos, a esa filosofía, digamos, cristiana que tenía este obispo. Entonces, digo, no fue luego, luego, Agustín, cayó en muchas adicciones, al alcohol, también al sexo, adicción al sexo, antes de convertirse al cristianismo, antes. Entonces, llevó toda una vida de búsqueda de la verdad. Entonces, y cayó en muchos vicios en su juventud, como les digo, alcohol, sexo y otras cosas. Eh, También participó en la opresión de muchos de cristianos, porque en esa época todavía era prohibido en algunas ciudades. Y también como él,
¿Mande? Era hereje, Sí, al principio, en su juventud, era lo que dirían hereje, efectivamente. Este, digo, prácticamente su vida, la podríamos decir que la llevaba como muchos jóvenes en la actualidad, en adicciones, ya no hay sectas, digo, sí, sí hay, pero ya no hay muchas, hay lo que hay ahora, ideologías, ¿no? Entonces prácticamente son las nuevas sectas. Eh, y sí, Agustín prácticamente llevaba una vida de los jóvenes actuales, de que están en este tipo de cuestiones, ¿no? pero no Entonces, estaba en una secta satánica, ¿verdad? es que, te digo, eran como que buscaban dioses en la naturaleza. No eran sí así satánica completamente, sino que creían en otros dioses, ¿sí? Ok. Sí. Ah, bueno. Ah, bueno, entonces sí, Agustín durante muchos años, les digo 20 años prácticamente o más, anduvo en este tipo de cuestiones, ¿no? Estaba aferrado a eso. Pero ya conforme pasaron los años y escuchaba a este obispo, que era su enemigo, digamos, lo llevaban a combatirlo filosóficamente, así, con argumentos, en debates. Pero conforme lo oía y pasaban los años, empezó pues, digamos, no sé, a cuestionarse, ¿no? Sobre su forma de vivir y lo que creía. Y entonces llegó un momento en que sí, se convirtió al cristianismo, al catolicismo, y lo convirtió este obispo, lo bautizó y lo ayudó a seguir los estudios del sacerdocio, porque Agustín quiso ser sacerdote. Entonces no solamente se convirtió al catolicismo, sino que quiso ser sacerdote. Entonces, porque sí, puede ser católico y sí, está bien, muy bien. Nada más que él quiso ir más allá, quiso ser incluso sacerdote. Desde perseguir a los católicos, porque sí lo hizo, estuvo en el gobierno, digamos, de una ciudad y persiguió a católicos. Y ya después, más tarde, cuando se convirtió, se volvió hasta sacerdote. Entonces, y sí, la iglesia lo recibió con beneplácito, no lo rechazó por tener su vida, su pasado, ¿no? Su pasado en el que estuvo en esas sectas. Como vio que sinceramente se convirtió, entonces lo aceptaron, no lo rechazaron. Entonces, en este periodo, ya después, ya Agustín, siendo sacerdote, empezó a escribir de filosofía, empezó su periodo como filósofo. Entonces, es lo que vamos a ver. Espérame, voy a sacar un libro. Espérame. Entonces, se puede decir, muchos opinan que Agustín empezó a filosofar, a hacer filosofía, partiendo del conocimiento sobre sí mismo. Es decir, primero Agustín se cimentó en lo que él creía, con lo que él se sentía cómodo en creer, y también en una forma de vida saludable, ¿no? A él. Es decir, ya que él estaba, digamos, estable y que había dejado los vicios y varias cosas, empezó su filosofía. Es decir, su filosofía empezó a partir del conocimiento sobre sí mismo. Es lo que dice Sócrates, bueno, lo que dicen que decía Sócrates, que Sócrates decía, conócete a ti mismo. Entonces, a partir de ese conocimiento interior o el conocimiento sobre sí mismo, uno puede partir, uno puede afrontar, ¿no? O buscar la verdad. Y es lo que hizo San Agustín, ya que él se conoció a sí mismo, buscó una vida estable y ya estaba, digamos, no diré contento, pero pues ya estaba en paz con una forma de vida, ya con el que él se sentía bien, en paz. Entonces ya desde ahí en ese momento empezó su filosofía. Entonces de aquí podemos aprender, ¿no? San Agustín es diferente, digamos, en ese aspecto a Sócrates y a Platón y Aristóteles. Agustín llevó al principio una vida muy desordenada, digamos, de vicios, de sectas, etcétera, de muchos vicios. Y ya después, ya dejando todo eso, empezó su filosofía. Entonces es lo que podríamos aprender. Para poder buscar la sabiduría, primero debemos buscar un conocimiento de nosotros mismos y también dejar los vicios, como hizo San Agustín, ¿no? Entonces, y llegó al grado, su filosofía, sus razonamientos, al grado de pasar a la historia, ¿no? De que la iglesia lo reconociera como un gran filósofo. Entonces, imagínense a qué grado llegó, ¿no? Es un poco también lo que dice la Biblia, que dice un pecador solamente puede comprender a otro pecador.
Entonces, quizás como San Agustín llevó esa vida efectivamente desordenada, podía también filosofar sobre eso. Aprendió, ¿no? Sobre eso, sobre esas experiencias, esos errores, digamos. Ahora sí que Agustín aprendió de sus errores. Bueno, es lo que dice acá, este autor dice, empezó su filosofía, dice, el conocimiento de sí mismo como fundamento de la filosofía de San Agustín. Entonces debemos partir del conocimiento de nosotros mismos. Bueno, entonces, bueno, dudas hasta acá antes de continuar, dudas sobre esta idea, sobre este principio. Y San Agustín sí logró hacer sacerdote. Sí, 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 fue sacerdote. Por eso le llaman San Agustín. Son bueno, de hecho, hay santos que no son sacerdotes, pero bueno, pero sí, sí fue sacerdote. Sí fue de Hipona, precisamente, por eso es San Agustín de Hipona. Fue obispo en Hipona, que es una ciudad de África, un pueblo ahí de África. Bueno, en la antigüedad. Bueno, otra duda. Y en ese tiempo ya se practicaba el catolicismo. Sí, apenas se empezaba, porque apenas se empezó a legalizar, pero todavía en muchas ciudades era perseguido. Por eso mismo él, les digo, persiguió a católicos, a cristianos. Él mismo los persiguió, pero ya después se volvió, ¿cómo se dice? Católico, hasta sacerdote. Es decir, en Roma empezó a legalizarse en el año 313, con el Edicto de Milán, que fue el que impuso, el que emitió el emperador Constantino de Roma. Pero aún así, en muchas ciudades todavía era perseguido el cristianismo. Entonces, y Agustín se desarrolló en ese ambiente, ¿sí? En el Edicto de Milán, en Roma. Pero esto fue en Roma, no en otras ciudades que no eran parte del Imperio Romano, ¿sí? Entonces era una iglesia que estaba apenas agarrando fuerza, porque sí, eran perseguidos todavía los cristianos, los católicos. Bueno, otra duda. No. Bueno. Entonces, el chat, donde igual Heidi participa, digo, si tienes duda, también tú. Bueno, entonces me van diciendo sus dudas. Y bueno, y sigue diciendo, el edificio agustiniano, es decir, su filosofía, comenzó a levantarse sobre esta segura base de la autocertidumbre. Autocertidumbre es lo que dijimos, conocimiento sobre uno mismo. Y de la primacía de la experiencia interior sobre la externa. Es decir, da prioridad al hombre interno sobre el hombre externo. Da prioridad, su primacía, es decir, que le da prioridad a la experiencia interior, digamos, a la paz interior y no a la satisfacción exterior, que es lo que tenía cuando estaba metido en muchos vicios. Él daba, como se dice, prioridad a la experiencia externa, pero después se cambió a darle prioridad a la experiencia interior, que es precisamente lo que le brindaba la filosofía. Y bueno, y le brindaba, según él, el catolicismo, ¿no? El cristianismo. Le brindaba esa experiencia interna sobre la externa. Dice, bueno, recordando unas ideas bueno, de uno de sus libros, puede decirse que la filosofía en sus comienzos tenía las tres condiciones para lograr lo que busca: los ojos, la mirada y la visión. O en otras palabras, consciente capacidad natural de conocimiento, método de investigación y un mundo de objetos que explorar y ver. ¿Cómo son Dios, el alma y el mundo? Ahí está, eso quiso empezar a explorar. ¿Cómo son Dios, el alma y el mundo? Que es práctica, bueno, los griegos solamente buscaban lo que era el alma y el mundo. Ellos no se dedicaron, ¿no? Sobre el conocimiento de Dios. Y quizás la razón de por qué los griegos no lo hacían era porque, como decía Aristóteles, sus dioses en los que creían no les interesaba la humanidad. Es lo que los griegos creían, que sus dioses no les interesaba la humanidad. Eran aparte, se autocontemplaban, decía Aristóteles, ¿no? Se autocontemplaban solamente a ellos. Entonces,
Quizás por eso no se dedicaban al conocimiento de Dios o de sus dioses, porque creían que no les interesaba a ellos, la humanidad. Pero el catolicismo, el cristianismo, como sí efectivamente nos enseña que Dios le interesa a la humanidad, es Padre, Dios Padre. Entonces sí, efectivamente, Agustín se dedicó al conocimiento de Dios, ¿no? Sobre Dios. Y sí, el alma, como los griegos, y el mundo también. Bueno, ¿dudas hasta acá? No, Bueno, Heidi, ¿dudas? Bueno, ya son cuarto para las 11. Bueno, entonces ahorita le continuamos a las 11, ¿sí? Ahorita se vuelven a conectar.